En esta mañana he titulado la prédica Pregunta, obedece y actúa. Diga conmigo, pregunta, obedece y actúa. Pues esta es la fórmula, la guía que Dios nos da para resolver los problemas de la vida, las dificultades de la vida, los problemas que vienen por los ataques del enemigo, los problemas que nosotros mismos nos buscamos, ¿cierto? Porque somos simples y no tenemos sabiduría. Pues la fórmula, el camino es el mismo: pregunta, obedece y actúa. Mis amados, la vida de David es poderosa. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un guerrero, pero también era un adorador. Y David fue ungido más o menos a los 17 años como rey de Israel. Pero el problema no era que no hubiera rey, ya había un rey. Ese rey era Saúl. Y Dios viene y lo unge a David a los 17 años, porque dice la palabra que Dios desechó a Saúl por desobediente. Al principio comenzó bien, como dicen por ahí, toda escoba nueva barre bien. ¿Cuántos son escobas nuevas aquí? Amén, en el nombre de Jesús. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer escobas nuevas? Hasta el final, que hagamos las cosas bien como le agrada al Señor. Pues Saúl empezó como escoba nueva, barriendo bien, pero lo último fue terco, fue testarudo, necio, y no le obedeció al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Dios desechó a Saúl. Y entonces colocó a David como rey. Y no fue que dijo Dios: vea, pueblo de Israel, escúcheme, hoy he desechado a Saúl y mañana va a ser David rey. No, no fue así. Fue una transición de 17 años donde David... 13 años, de 17 a 30, 13 años, donde David tuvo todos los ataques posibles del enemigo, donde David recibió ataques del mismo pueblo, del mismo Saúl, de la gente de adentro, de su familia, de sus coterráneos, pero también los de afuera, donde lo atacaban porque el enemigo sabía las cosas grandes que Dios tenía con David y quería quitarle la vida. Pero ya a los 30 años David es nombrado como rey de Judá. Bueno, ya empezó a convencer a parte del pueblo. Recuerda que la mayoría del pueblo estaban con Saúl, eran saulistas. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. Fue un proceso que Dios empezó a trabajar en el pueblo para que el pueblo entendiera que David era el ungido de Dios, que David era el príncipe que Dios tenía para ese tiempo. Y empezó a unirse gente, dice la palabra, que empezaron a llegar grupos de personas y unirse a David. Y dice que esta gente era de corazón perfecto, era de corazón recto, que no tenían doblez de corazón, es decir, que no se acercaban por un puesto, no se acercaban por una chamba, sino realmente entendían que David era el rey de Israel, que Dios lo había determinado. Y venían a servir y a ayudar en el trabajo que Dios le había encomendado a David como rey de Israel. Bueno, a los 30 años ya la tribu de Judá estaba convencida. Pero duraron 7 años más, donde el resto de Israel tuvo que entender que David era el ungido de Dios. No fue de la noche a la mañana. No fue que los saulistas se convirtieron en davidistas. Fue un proceso. Fue un tiempo donde Dios trabajó en el corazón de las personas para entender que David era el rey de Israel. Porque los saulistas lo seguían llorando. Y no entendían, como Dios le dijo a Josué, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí ya no hay nada más que hacer. Ahora toma tú y pasa contigo este pueblo y pasa este Jordán. Por eso, mis amados, debemos entender lo que está pasando en nuestra nación y aplicar la palabra a lo que estamos viviendo, para que en el nombre de Jesús sepamos cómo orar para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para esta tierra. Y uno de los grupos que se unió con David fueron los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12:32. Mira lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 12:32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
No eran los 15 o 20 millones de israelitas, eran solo 200 escogidos que tenían algo especial, que eran principales, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, lo que hablaba la gente lo escuchaba, porque tenían la sabiduría de Dios. Ahora eran considerados así por su capacidad de discernir el momento histórico. Diga conmigo, discernir. Discernir, eso es clave, porque como pueblo de Dios, como nación y como colombianos, debemos discernir qué momento estamos viviendo como colombianos, qué está pasando en nuestra nación. Estos hombres tenían la capacidad de discernir el momento histórico que vivía Israel y sabían exactamente qué debía hacer para prosperar. De la misma manera, nosotros debemos discernir el momento histórico que está viviendo Colombia y debemos saber exactamente qué hacer para que nuestra nación prospere. Cuando la nación prospera, ganan todos. Hace algunos años hubo un profesor que fue rector de la universidad y que luego fue alcalde, luego fue candidato. Y cuando fue el alcalde, él tenía una pirinola, ¿cierto? Un jueguito donde hay algunos que dicen, pon uno, pon dos, todos ponen, ¿cierto? Y él decía que el gobierno y el trabajo de la gente era como eso, donde todos tenían que poner para que todos ganaran. Y de la misma manera sucede en nuestra nación. Queremos prosperar, queremos que nuestra nación cambie y avanza, pues todos tenemos que poner para que todos podamos ganar. No solamente unos pocos poner y los otros esperando a ver qué ponen los otros. No, tenemos que poner. Y eso es bien impactante, porque hay muchos que son buenos para hablar, pero poco para actuar. Y ahí es donde tenemos que entender y ver el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque en esta mañana yo quiero hablarles del discernimiento espiritual. Diga conmigo, discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva divina. Es la capacidad de ver lo que está pasando en Colombia desde la perspectiva de Dios. De ver nuestra nación de la manera como Dios la ve, ¿cierto? Como Dios la mira. Ahora, mis amados, una de las maneras ¿cómo podemos discernir, desarrollar esa perspectiva, ese discernimiento? Es por medio de las Escrituras. Mi amado, el que lee y estudia la palabra de Dios tiene discernimiento. No come gato por liebre, no es fácil engañado, porque el Espíritu de Dios está sobre él y la unción y la gracia de Dios está sobre él. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Y es un verso poderoso que está hablando de la palabra de Dios. Dice así: porque la palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Colóquese de pie, por favor. Todos vamos a declarar esta palabra. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Puede sentarse. ¿Cuál es la palabra clave que estamos en esta mañana declarando? Discernir. ¿Qué hace la palabra? Discierne, ¿cierto? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, mis amados, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, tiene vida propia. Sus palabras no quedan simplemente en las páginas de un libro, logran exactamente lo que Dios quiere hacer. No vuelve vacía, sino que la palabra de Dios cambia vidas. Diga conmigo, su palabra me cambia. Y su palabra nos seguirá cambiando, porque eso hace la palabra de Dios, cambia vidas.
logra exactamente lo que Dios quiere hacer. Ahora dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir toda espada de dos filos? Que corta hacia adelante y corta hacia atrás, ¿cierto? Que corta en las dos direcciones, mis amados. Es más cortante que toda espada. Corta hacia adelante y corta hacia atrás. Penetra hasta el alma. ¿Cuántos se han dado un golpe y dice, hoy me dolió hasta el alma? Pues más o menos eso hace la palabra. Penetra hasta el alma. Es decir, hasta las emociones, los sentimientos, la voluntad. Y el espíritu, es decir, revela la comunión que tenemos con Dios y separa lo humano de lo espiritual. Separa lo humano de lo espiritual. Eso hace la palabra de Dios. Nos ilumina el corazón y revela los pensamientos y las motivaciones. Nos da discernimiento. Discierne los pensamientos y las intenciones. Es decir, desnuda la mente y el corazón y nos revela cómo hacemos las cosas. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué motivación hay detrás de las cosas que hacemos o perseguimos? Eso lo hace la palabra de Dios. Nos revela, nos desnuda, nos coloca como un espejo a cara descubierta y nos deja ver nuestra realidad. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Porque Dios quiere transformarnos. Ahora la pregunta, mis amados. La Biblia nos revela también quién es Dios y qué hace. Dice la palabra, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Si alguien quiere chicanear, pues chicanee de esto que realmente conoce a Dios, que conoce la voluntad y que camina en sus propósitos. A Dios le gusta esos que se alaban así, a esos chicaneros. Yo estuve con Dios, yo estuve en secreto, yo estuve en ayuno, yo escuché la voz de Dios, yo sé quién es y eso le agrada al Señor. Mis amados, ahora, ¿cómo podemos aplicar las historias bíblicas si ocurrieron hace muchos años, miles de años? Pues mis amados, aunque las historias de la Biblia ocurrieron hace muchos años, sus principios siguen vigentes y nos ofrecen una guía para hoy. El Espíritu Santo nos ayuda y nos ilumina a cómo aplicar la Biblia en nuestro diario vivir, para que no la embarremos, para que sigamos las instrucciones de Dios. Ahí la Biblia, cierto, sus enseñanzas. Ahora, no es que tenga que buscar como hacen algunos, solamente buscan el versículo que les ayuda, el versículo que les mandan por las redes sociales, que te dice, eres un vencedor, Dios está contigo, adelante. Pero eso es una parte del mensaje. Recuerda el título de la predicación de hoy. Pregunta, obedece y actúa. La gente solamente le gustan los versos de actuar y de victoria, pero esa es la tercera parte del mensaje. Dios quiere que tengamos el mensaje completo. Por eso tenemos que amar las Escrituras. Por eso tenemos que leerlas en orden. A algunos solo les gustan los salmos, a algunos otros los proverbios, otros les gustan los versículos bonitos, pero no se profundizan, no entran, no disfrutan la palabra de Dios, porque cada capítulo hay una esencia de Dios para enseñarnos y el Espíritu Santo nos ilumina cómo poner en práctica esa palabra. Ahora, si nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu enseñable, Dios saca a la luz lo que no vemos en lo natural. Diga conmigo, tengo un espíritu enseñable. Algunos creen que ya se las saben todas, que no necesitan de consejo de Dios, de su palabra, y ahí es donde yerran. Ahora, mis amados, Dios saca a la luz lo que no vemos en lo natural, saca los motivos ocultos, los puntos ciegos, las áreas que requieren liberación y restauración, o una mayor atención para que tengamos mucho cuidado en esa área. Ahora, después de compartir esta introducción, de que Dios quiere que tengamos discernimiento espiritual, que seamos entendidos en los tiempos, que sepamos lo que Dios está hablando hoy para poder aplicar la palabra de Dios a este momento.
y vivir cada día en la bendición del Señor. Vamos a una historia, al libro de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 17 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Dice la palabra así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, los filisteos, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no suba tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ahora, escúchelo bien. Esta historia ocurrió hace más de 2000 años. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, pues esta historia también nos bendice para saber con nosotros cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar los problemas de la vida, cómo enfrentar cuando el enemigo se levanta, para entender lo que está pasando en nuestra nación y en nuestra tierra. Entonces vemos que esta historia revela un modelo. ¿Cuál es el modelo? Diga conmigo: pregunta y actúa. Diga conmigo: pregunta, obedece y actúa. Ese es el modelo que hay que hacer. No busque solamente versos para actuar, porque la fórmula está incompleta. Y eso es lo que hace la mayoría. Busca al final, pero no busca al comienzo. Entonces, mis amados, esta historia revela el modelo divino para enfrentar y vencer los ataques del enemigo a nuestra vida. Ahora, nos muestra el inicio del reinado de David sobre todo Israel. El reinado del rey Saúl, para Dios, fue una historia de buen comienzo, Saúl, pero de triste final. ¿Por qué? Porque no obedeció. Fue testarudo, ¿cierto? Dios lo eligió como el primer rey de Israel porque el pueblo lo pidió. Saúl empezó humilde, sin embargo su desobediencia constante hizo que Dios lo rechazara y le quitara del trono. Por eso dice la palabra que Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Cuántos lo creen así? Eso dice su palabra. Al ver la unificación del pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo estaba dividido. Al principio todos eran saulistas. Todos seguían a Saúl. Pero Saúl se torció, ¿cierto? Y Dios colocó a David. Pero de la misma manera, la gente, la mayoría seguía ¿qué? En pos de Saúl. Es más, hasta Samuel lloraba a Saúl. Decía: ay, Saulito, Saulito, Saulito. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No sabes que lo he desechado? Es decir, es un proceso donde Dios tiene que cambiar el corazón de la gente, el corazón de una nación, para que acepte el nuevo rey, el nuevo gobernante que Dios ha determinado, para que funcionen las cosas, para que vayamos en bendición. Ahora, mis amados, hay algo bien importante. Dice que trajeron a David y lo ungieron como rey, pero en el momento que los filisteos escucharon que David había sido ungido, ¿qué? Subieron para matarle, para destruirlo. Es decir, la unción trae oposición.
Mi amado, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos lo que agrada al Señor, va a traer oposición. Va a traer oposición de la gente, de la casa, de la familia, de los vecinos, aún de los del barrio. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿O no escucharon la crítica cuando nombraron a Vivian Morales de la ministra de Educación? Entonces, no, ¿cómo se le ocurre? Es ungida y viene el ataque. No nos gusta eso. Ahora, mis amados, el propósito del ataque, lo que querían los filisteos era frenar el propósito de Dios en David antes que se consolidara como el rey de Israel. Pero él responde inmediatamente. David no huyó, ni se paralizó, salió a encontrarlos. David no escondió su fe. La fe confronta, la fe está ahí porque Dios es el que está con nosotros. Y vamos a ver la clave de la victoria. La clave de la victoria para las situaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de la empresa o de una nación. Primero, pregunta antes de actuar. Pregunta antes de actuar. A la gente no le gusta preguntar. La gente no le gusta preguntar a los que tienen experiencia. Los jóvenes no le preguntan a los padres. ¿A quién le preguntan? A las redes. Eso hacen los jóvenes. Como humanos no queremos preguntar. Queremos que ya la sabemos todo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la gente no le gusta preguntar? Porque no es humilde. El humilde dice, hágame el favor, tenga la bondad, me regala un vaso con agua. Pero el altivo, el arrogante, el miedoso, el medroso, no pregunta porque tiene que rebajarse, tiene que doblegarse. Entonces, mis amados, la clave antes de actuar, ¿cierto? Es preguntar. Pregunta antes de actuar. Pregúntale a Dios. Digámosle al Señor que no nos lo sabemos todas, que somos humildes, que si Dios nada somos, que si no preguntamos vamos a ir por el camino equivocado. Por eso tenemos que preguntarle a Dios todas las situaciones de nuestra vida. David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. David no solamente preguntó, Señor, subiré, sino los entregarás en mi mano, tendré la victoria, me darás la victoria. David era un guerrero experimentado, pero no confió en su propia lógica o victorias pasadas. David tenía una dependencia absoluta de Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Eso es clave, porque es la primera clave para tener éxito en la vida. Preguntar antes de actuar, preguntarle ante Dios. Me junto con esa persona, hago sociedad con esa persona, hago este negocio, no lo hago. Hay que preguntarle al Señor. ¿Y sabe qué, mis amados? Hay veces que no tenemos respuesta de Dios. Hay veces que estamos 6 meses, 1 año preguntando y no tenemos respuesta de Dios. Entonces buscamos a la gente que nos aconseje. Y entonces nos acomodamos al mejor consejo que nos dan, que nos gusta, al consejo humano, carnal, que nos agrada. Cuando yo tenía 20 años, inicié mi primera experiencia de negocio. Inicié un restaurante con otra persona. Y le pregunté a 2 personas, a un cristiano, un joven, y le dije, mire, hay esta posibilidad de hacer un negocio con esta persona, ¿tú qué crees? Me dice, claro, hágalo. Recuerda que nosotros, los hijos de Dios, somos cabeza y no cola. Dios nos tiene para gobernar, para emprender, para tener negocios. Oiga, bonito consejo, ¿no es así? Entonces le pregunté a otra persona que conocía al tal socio. Me dijo, no se le ocurra meterse con esa persona. Usted lo conoce, usted sabe quién es. Mire, si hace eso le va a ir mal. ¿Cuál cree que consejo que seguí? El que me gustó, ¿cierto?
el agradable, el que me decía, tú eres cabeza, no cola, haz, ve allá. Mi amado, 350,000 pesos de mi primera liquidación en el Club Los Lagartos donde trabajaba. Estamos hablando de hace 40 años. La metí en el negocio y los perdí todos. Como era un restaurante, lo único que me quedaron fue unas vasijas viejas de barro para servir el ajiaco. Y por ahí duraron en la cama como 3 o 4 años hasta que sacamos eso. Entonces, mis amados, miren lo clave de preguntar y querer obedecer. Porque a veces somos necios y realmente nos metemos en ideas por demostrarle a la gente, porque la gente vea lo que estoy haciendo, porque a callarle la boca a mis familiares que hablan de mí, les voy a mostrar que yo sí puedo. Mi amado, el único perdedor vas a ser tú si no preguntas. Y si preguntas y no actúas conforme la respuesta de Dios, pues mi amado, le da lo mismo preguntar o no preguntar. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Estaba alguien preguntando, hablando con un pastor. Quería ahí hacer esta idea. Y le dice la respuesta del pastor: usted decide. Si usted se quiere ir al infierno, es su problema. Ya no es el problema de Dios. Ahora, mis amados, 2 preguntas vitales. ¿Subiré? ¿Los entregarás? La respuesta de Dios ratificó la obediencia de David hacia Dios con una promesa clara de victoria inmediata. Le dijo: sube porque yo los entregaré. Sube porque te daré la victoria. Por consiguiente, David obedeció y los derrotó. Y dice, fue la victoria tan poderosa que fue como una avalancha. Llegamos y los barrimos totalmente. Pero no fui yo, dijo David, fue el Dios del cielo que lo hizo. La victoria que nos dio fue como si una avalancha los hubiera barrido. Hasta ahí, bonito, ¿no? Preguntó, obedeció y actuó. Pero dice que los filisteos dejaron allí sus dioses. La palabra de Dios no dice por qué dejaron sus dioses. Ahora yo pregunto, hay unos enemigos que van a la guerra y que llevan sus dioses para que les dé la victoria, y entonces están perdiendo la batalla. ¿Qué es lo que hacen generalmente la gente? Lo primero que cogen, sus dioses. Pero estos no se lo llevaron porque le querían dejar una trampa al pueblo. Le querían dejar una trampa ahí, ¿cierto? Y mire, imagínense llegando, ay, mire los dioses, oye, qué bonito, hoy están bien tallados. ¿Quién sabe cómo los hubieran podido convencer? Por eso David mandó quemar los dioses. Hay que quemar los dioses, hay que sacarlos, hay que echarlos fuera de la casa. Hay dioses que hay en la casa, pero que no los hemos identificado por eso. Por eso, mis amados, al final de este mes vamos a estar dando aceites ungidos para que tú ores, clames por tu casa y Dios te revele si hay algún Dios que no te has dado cuenta que hay, y lo eches fuera y lo saques, porque puede ser un anatema que te impide la bendición. Entonces, primero David preguntó. Segundo, obedece el consejo de Dios. Obedece el consejo de Dios. Nuevas estrategias para nuevos ataques. Dice la palabra que los filisteos volvieron a insistir. Vinieron nuevamente y se levantaron y sitiaron a Israel. Y David, ¿qué hizo? Pues hizo lo mismo, consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos. Es bien impactante. El mismo problema, el mismo lugar, el mismo enemigo. Primero Dios le da una estrategia y ahora le da una estrategia diferente. Nuevas estrategias para nuevos ataques. Lo de ayer sirvió para ayer. Hoy Dios nos dará nueva revelación de qué hay que hacer en las dificultades de la vida. Dice, Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos. Yo les decía el viernes a mis hermanos, ¿han escuchado este rey Shaka Zulu de África? Que hay documentales y películas, porque simplemente una tribu indígena con flechas y danzas y espadas se enfrentó al imperio británico y los venció.
¿Por qué? Porque él utilizaba esta estrategia. Sí, y la gente dice que fue él que se la inventó. No, fue Dios, ya estaba en la palabra de Dios. No dijo, no vayas frente a ellos, sino rodéalos y atácalos, ahí sí. Entonces, mis amados, una de las cosas que podemos entender es: no uses fórmulas viejas. No uses las mismas cosas con que enfrentaste al enemigo ayer. Pregúntale a Dios. David no asumió que la estrategia anterior funcionaría otra vez. Volvió a consultar. ¿Sabe por qué nosotros volvemos a usar las mismas estrategias? Porque no queremos orar. No queremos ayunar. En estos días le decía a una persona: mira, ¿quiere la bendición de Dios? Ahí está la respuesta para tu vida. Miqueas 6:8. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Hombre, ya se te ha dicho, ya se te ha demandado lo que Dios espera de ti. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante Él. Siempre, siempre, siempre que haya una confrontación, una lucha, un problema, esas tres cosas tenemos que activarlas. El amar misericordia, el hacer justicia y humillarnos ante Él. Y esta persona le decía: bíblicamente, la única manera de humillarse ante Él es a través de ¿qué? Del ayuno. ¿Es a través de qué? ¿Hace cuánto que no te humillas ante Dios? ¿Hace cuánto que no le ofreces un ayuno para Dios? ¿Hace cuánto que no buscas a Dios con clamor, con ayuno, con cilicio? La única manera como nos humillamos delante de Dios es en ayuno y oración. Por eso la gente prefiere las estrategias viejas, porque sabe que una nueva estrategia pues es una responsabilidad de buscar a Dios, de levantarse en la madrugada, de orar, de ayunar para pedir dirección a Dios. Y por eso la primera vez tuvo una victoria y cree que la segunda vez va a ser lo mismo, pero a veces son fracasos rotundos. Ahora Dios le dice: mira lo que vamos a hacer. Alista tu ejército y esté pendiente, ahí esté cerca a las balsameras. Y cuando escuches el estruendo de marcha como de soldados que marchan sobre las balsameras, pues es el sonido del ejército celestial marchando antes que ustedes vayan. Por eso, cuando escuche ese sonido, es el momento para que tú vayas y que ataques. Ahora la pregunta es: ¿cuánto esperaron? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿7 días? ¿Recuerda lo que le pasó a Saúl? Samuel le dijo: ve y espérame 7 días y yo ofreceré holocausto. Y Saúl, muy obediente, fue al lugar. Pero vinieron los filisteos y lo atacaron. Y el pueblo estaba desertando y los soldados estaban yendo. Y entonces Saúl empezó a esperar 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6.º día no esperó más. Le faltó un día. El 6.º día no esperó más. Y entonces el 7.º, en la mañana, empezó a ofrecer sacrificio. Y cuando lo está terminando, viene Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho, porque has tomado el lugar que no te pertenece. Por tanto, Dios te desecha. Tremendo, impactante. Por eso, mis amados, tenemos que aprender a esperar en Dios, en no afanarnos. La manera como el diablo generalmente roba a las personas es: firme ahora, es que ya queda el último, tómelo ahora, y lo empieza a afanar para que la persona no piense. Pero en Dios hay que esperar. En Dios hay que esperar el momento. ¿Qué era lo que tenía que esperar David? Escuchar la marcha de los soldados de Dios sobre los árboles. Y cuando escuchara ese estruendo de los ángeles de Dios, sabía que Dios iba adelante y era el tiempo de ir a la guerra. Aleluya. Por eso, mis amados, David hizo como Dios le mandó. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Es impactante que David no perdió ninguna guerra. ¿Te parece algo impresionante? De las muchas batallas que tuvo, no perdió ninguna guerra. ¿Por qué? Porque él preguntaba, obedecía y actuaba. Ahora, mis amados, una de las cosas, y terminando, mire lo que dice ahí. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Por qué lo derrotaron? Porque actuó en el momento preciso. Hubo una sincronización divina. Dios se mueve primero en el plano espiritual y nosotros marchamos en el plano espiritual. Caminamos y vamos adelante. Por eso, mis amados, la obediencia de David trajo como resultado que su fama se extendiera por toda la tierra. Y Dios puso el temor de David sobre todas las naciones. Es poderoso. No se te olvide. Pregunta, obedece y actúa. Y vas a tener victorias poderosas en tu vida. Vas a ver cómo Dios se glorifica. Pregunta, pero no con necedad. ¿Qué quiero decir con necedad? Simplemente queriendo que Dios nos responda a lo que queremos. Y así no funciona. Dios quiere guiarnos a toda verdad. Dios quiere mostrarnos el camino. Dios quiere darnos victorias poderosas. Pero necesitamos ¿qué? Preguntar, obedecer y actuar. Preguntar, obedecer y actuar. ¿Cómo sería esa receta con las primeras letras? P-O-A. POA. Por eso cualquier problema, mi amado, ¿cuál es la respuesta? Dígame conmigo, POA. POA. ¿Qué significa POA? Pregunta, obedece y actúa. Y vamos a ser invencibles en esta tierra. Dice la palabra que la iglesia, que el ejército de Dios es tan poderoso que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y esa es la iglesia triunfante que marcha adelante, la que cree al Señor, crea su palabra y camina en sus propósitos, que discierne los tiempos, que discierne lo que están pasando ahora, que ahorita en nuestra nación están divididas, ¿cierto? Las fuerzas, pero necesitamos que la gente se vuelva y tenga el corazón para la que la persona que Dios eligió, y caminamos en bendición y caminamos en favor y en prosperidad y que veamos victorias poderosas en nuestra nación. Pero hay que preguntar. ¿Cómo preguntamos? Pues en oración, obedecemos y actuamos.